Esposa embarazada. Cuidó a su esposo discapacitado durante años, hasta que un día, sospechando algo, colocó una cámara en casa. Lo que vio la dejó temblando de miedo. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación en tonos dorados y naranjas. María se encontraba sentada en el borde de la cama, sosteniendo una vieja fotografía desgastada por el tiempo. La imagen mostraba a un joven militar, con una sonrisa radiante y ojos llenos de promesas. Era Luis, su primer esposo, capturado en un momento de felicidad eterna antes de que la tragedia lo arrancara de su lado. Cada detalle de su rostro evocaba recuerdos de días mejores, de sueños compartidos y de un futuro que nunca llegaron a explorar juntos. Alejandro, ahora un niño de 8 años, jugaba en el suelo de su habitación con sus figuras de acción, ajeno al peso del pasado que aún habitaba cada rincón de la casa. María observaba a su hijo, viendo en él los rasgos de Luis, un consuelo constante, pero también un recordatorio de lo mucho que habían perdido. Después de la muerte de Luis, María había enfrentado el mundo con una determinación férrea. No solo había logrado mantenerse a flote en la marea de su duelo, sino que también había construido una carrera exitosa en una empresa de marketing de renombre. Su creatividad y dedicación no pasaron desapercibidas para su jefe, quien la había ascendido rápidamente, reconociendo su talento y su capacidad para superar adversidades. Fue en una reunión de antiguos amigos de la universidad donde conoció a Javier. Él llegó como un bálsamo a su vida, con su charla fácil y su empatía. Javier parecía entender intuitivamente el dolor y la carga que María llevaba, ofreciéndole una promesa de nueva felicidad y estabilidad. Su matrimonio fue un remanso de paz en el caos que había sido su vida, y por un tiempo, María creyó que podría empezar de nuevo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un accidente trágico dejó a Javier confinado a una silla de ruedas, cambiando drásticamente la dinámica de su relación. De ser el hombre que había traído luz a su vida, Javier se convirtió en una fuente de tensión y retiro emocional. Su cambio de comportamiento fue gradual pero constante, y lo que una vez fue apoyo y amor mutuo, se transformó en silencios cargados y noches llenas de lágrimas no vistas. María se levantó de la cama y guardó la fotografía en el cajón de su mesita de noche, secándose una lágrima furtiva. Sabía que, a pesar de todo, debía seguir adelante, no solo por ella, sino también por Alejandro y el bebé. Con un suspiro, miró hacia la ventana, observando cómo el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte. Era hora de preparar la cena, de volver a la rutina que la mantenía en movimiento, pero en su corazón, las dudas comenzaban a tomar forma, susurros de que algo no estaba bien. Antes del accidente, la relación entre María y Javier había sido un remanso de amor y complicidad. Desde el momento en que se conocieron, parecían destinados a estar juntos, encontrando consuelo y felicidad en la compañía del otro. Javier había sabido cómo hacer reír a María incluso en sus días más grises, y sus fines de semana juntos estaban llenos de pequeñas aventuras. Visitas a mercados locales, paseos por el parque y cenas en pequeños restaurantes que descubrían juntos. Una tarde, mientras caminaban de la mano por el parque, Javier se detuvo, miró a María a los ojos y le dijo con una sonrisa: «Sabes, nunca creí que podría ser tan feliz después de todo lo que he pasado, pero contigo cada día es una nueva razón para sonreír». María, conmovida, le respondió: «Y yo pensé que después de perder a Luis, el amor sería solo un recuerdo, pero tú me has mostrado que el corazón puede sanar y amar de nuevo». Esos momentos eran los cimientos de su relación, construidos sobre promesas de apoyo mutuo y un futuro juntos. Sin embargo, todo cambió abruptamente con el accidente. Un día lluvioso, mientras Javier regresaba del trabajo, su coche derrapó en la carretera mojada y se estrelló contra un árbol. Las semanas siguientes en el hospital fueron un torbellino de médicos, diagnósticos sombríos y la incertidumbre palpable sobre el futuro. Cuando Javier finalmente regresó a casa en una silla de ruedas, algo había cambiado irrevocablemente en su mirada. La luz que solía brillar en sus ojos cuando miraba a María había disminuido, reemplazada por un velo de frustración y amargura. María intentaba mantener el ánimo, recordándole los buenos momentos que habían compartido y las cosas que aún podrían disfrutar juntos.
¿Recuerdas aquel picnic bajo los cerezos en flor? Podemos hacer eso otra vez, Javier. El parque tiene caminos accesibles, podemos... Comenzaba María una tarde, intentando romper el pesado silencio que se había instalado entre ellos. Javier, mirando por la ventana con una expresión distante, interrumpió sin mirarla. No es lo mismo, María, nada es lo mismo. Su voz era un murmullo cargado de dolor y resignación. María se acercó, tomó su mano y con voz suave pero firme dijo: «Pero estamos juntos en esto, amor. No tienes que pasar por esto solo. Estoy aquí, pase lo que pase». Javier finalmente la miró, sus ojos encontrando los de ella. Por un momento, el antiguo calor pareció volver a su mirada. «Lo siento, María. No quiero que esto sea una carga para ti y Alejandro». Ella apretó su mano. «Nunca podría ser una carga. Somos una familia y vamos a superar esto juntos. Vamos a encontrar una nueva manera de ser felices. Te lo prometo». Pero a pesar de sus esfuerzos, las semanas se convirtieron en meses y la distancia emocional entre María y Javier solo creció. Las sonrisas se hicieron menos frecuentes y las conversaciones se volvieron funcionales, limitadas a necesidades diarias y coordinaciones sobre la casa y el cuidado de Alejandro. El sol aún no había salido cuando María, inquieta por los sueños intermitentes que la asaltaban desde el accidente de Javier, decidió levantarse. Mientras preparaba el desayuno, el sonido del timbre la sorprendió. Era un mensajero con una pequeña caja. El remitente era un antiguo colega de Luis. Dentro encontró un álbum de fotos y una nota que decía: «Para que siempre recuerdes los buenos tiempos». Las fotos, imágenes de días más felices, trajeron una mezcla de alegría y melancolía. Mientras María hojeaba el álbum, una ola de náuseas la sorprendió. Una sensación demasiado familiar que no podía atribuir solo al remolino de emociones provocado por las fotos. Recordando los últimos días, las señales comenzaron a sumarse. Decidida, compró una prueba de embarazo. El resultado positivo no solo confirmó sus sospechas, sino que también la llenó de un temor abrumador mezclado con una inexplicable alegría. Estaba embarazada. María pasó el día en un estado de asombro, tratando de procesar la noticia. ¿Cómo recibiría Javier este nuevo cambio? ¿Estaba su familia preparada para acoger una nueva vida en medio de tantas tensiones? Esa noche, con el corazón latiendo con fuerza, compartió la noticia con Javier. Su reacción fue de sorpresa, pero no de la alegría que María esperaba. Más bien, pareció retirarse aún más dentro de sí mismo, un silencio pesado cayendo entre ellos. A la mañana siguiente, María visitó a su médico, quien confirmó el embarazo y le aseguró que, a pesar de las preocupaciones, ella estaba saludable. Mientras salía de la clínica, una sensación de determinación se apoderó de ella. Este bebé representaba un nuevo comienzo, una chispa de esperanza en el crepúsculo de sus desafíos actuales. De regreso a casa, María organizó una cena familiar para contarle a Alejandro sobre el bebé. Su entusiasmo infantil al escuchar la noticia iluminó la sala, un recordatorio de la inocencia y la felicidad que aún podían existir a pesar de las adversidades. Su risa trajo un breve momento de alivio y unidad a la familia, un contraste con la sombra que Javier proyectaba. En los días siguientes, María se sumergió en libros sobre maternidad y comenzó a reorganizar la casa, preparándose para la llegada del nuevo miembro de la familia. Aunque las reacciones de Javier eran frías y distantes, ella encontró consuelo en su trabajo, donde sus colegas la apoyaron con entusiasmo y comprensión. Una tarde, mientras Alejandro jugaba en el parque, María se encontró con Laura, quien notó de inmediato el cambio en su amiga. Entre juegos infantiles y risas, María compartió su secreto. Laura, siempre la voz de la razón y el apoyo, escuchó atentamente, ofreciendo no solo su felicitación, sino también su preocupación por el bienestar emocional de María. Juntas, planearon cómo María podría manejar la carga creciente, fortaleciendo su red de apoyo en un momento en que más lo necesitaría. Al día siguiente, el cielo plomizo de aquella mañana parecía reflejar la creciente inquietud en el corazón de María. Mientras se dirigía al trabajo, su mente estaba invadida por pensamientos contradictorios sobre su embarazo y el frío distanciamiento de Javier. Aunque deseaba fervientemente una chispa de alegría de su parte, la realidad era otra muy distinta. El reloj marcaba poco después del mediodía cuando Sofía hizo su primera visita.
María había vuelto a casa más temprano debido a una cita prenatal cancelada y se sorprendió al encontrar a esta mujer, que se presentó como una terapeuta especializada en rehabilitación alternativa, hablando con Javier en el salón. Javier la introdujo con una sonrisa forzada, una rareza en sus recientes expresiones. Sofía era una figura intrigante, con una presencia que parecía llenar la habitación. Hablaba con confianza sobre métodos poco convencionales que podrían ayudar a Javier a recuperar algo de movilidad o al menos mejorar su calidad de vida. Aunque María quería creer en cualquier cosa que pudiera ayudar, algo en el tono de Sofía y sus vagas explicaciones despertó sus sospechas. Después de que Sofía se fue, María expresó sus dudas a Javier, quien descartó rápidamente sus preocupaciones con una mezcla de desdén y frustración. «Necesito esto, María. No puedes entender lo que es estar atrapado en este cuerpo», dijo con una dureza que a María le costó procesar. Su respuesta dejó un hueco en el estómago de María, un temor a que algo más profundo y turbio estuviera sucediendo. Decidida a entender mejor la situación, María comenzó a investigar sobre Sofía por su cuenta. Sus búsquedas en Internet revelaron poco. Era como si Sofía hubiera surgido de la nada. Sin registros en línea ni testimonios de pacientes, la legitimidad de sus tratamientos parecía cada vez más dudosa. María compartió sus hallazgos con Laura, quien sugirió mantener un ojo crítico y considerar la posibilidad de contratar a un profesional para investigar más a fondo. Las visitas de Sofía se volvieron más frecuentes, y con cada sesión, Javier parecía más distante, más encerrado en sí mismo. María observaba, cada vez más preocupada, cómo las sesiones se llevaban a cabo en privado, con las puertas cerradas y las cortinas meticulosamente cerradas. Un día, al regresar de dejar a Alejandro en la escuela, María encontró a Sofía y Javier en una conversación que parecía tensa y cargada de emociones. Antes de que pudiera entrar, se detuvo al escuchar sus nombres mencionados en un contexto que no podía ignorar. «Debes ser paciente, Javier. Todo se resolverá pronto», decía Sofía con un tono tranquilizador que, lejos de calmar, encendió una alarma en María. Esa noche, mientras Javier dormía, María, movida por una mezcla de temor y determinación, decidió instalar una cámara oculta en el salón donde se llevaban a cabo las sesiones. Si había algo turbio en el comportamiento de Javier y Sofía, estaba decidida a descubrirlo. María al día siguiente se despertó, agitada por la decisión que había tomado la noche anterior. Con la cámara ahora oculta en el salón, una parte de ella se sentía aliviada, esperanzada de que sus sospechas fueran infundadas, pero otra parte temía lo que podría descubrir. Esa mañana, mientras Alejandro se preparaba para la escuela, María llamó a Laura para una reunión urgente. Necesitaba el consejo de su amiga, no solo como apoyo emocional, sino también por su experiencia profesional en manejar situaciones delicadas. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del parque, un lugar que había sido testigo de muchas de sus conversaciones a lo largo de los años. María le explicó a Laura sobre las visitas de Sofía, las investigaciones que había hecho y la cámara que había instalado. Laura escuchó atentamente, su expresión seria y pensativa. «Estás haciendo lo correcto al buscar la verdad, María, pero debemos ser cautelosas sobre cómo procedemos», aconsejó Laura, ofreciendo no solo apoyo, sino también una perspectiva profesional. Discutieron la posibilidad de que Javier estuviera siendo manipulado por Sofía, o peor aún, que fuera cómplice de algo más siniestro. Después de su encuentro, María regresó a casa, sintiéndose un poco más fortalecida por el apoyo de Laura. Pasó el resto del día con una sensación de nerviosismo, pendiente de cualquier señal o cambio en el comportamiento de Javier que pudiera darle más pistas. Las visitas de Sofía continuaron, y con cada sesión, María sentía cómo crecía la tensión en la casa. Javier se volvía más reservado después de estas visitas, y en ocasiones, María podía jurar que había escuchado discusiones en voz baja, palabras cargadas de urgencia y secreto. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones de la cámara oculta, María vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En el video, Javier y Sofía parecían estar discutiendo acaloradamente. No podía escuchar claramente sus palabras, pero el lenguaje corporal de Javier era uno que nunca había visto. Estaba agitado, casi amenazante. Decidida a entender más,
María planeó confrontar a Javier esa noche. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recibió una llamada de emergencia de la escuela de Alejandro. Había tenido un accidente en el recreo. María sintió un nudo en el estómago mientras se dirigía a la escuela, su mente corriendo con preocupación. Al llegar, encontró a Alejandro en la enfermería, con un brazo vendado y lágrimas secándose en sus mejillas. El niño había caído desde los columpios, intentando alcanzar el récord de su mejor amigo, un juego que habían inventado juntos. Aunque no era grave, el susto había sido suficiente para sacudir a María, recordándole cuán rápido podían cambiar las cosas. Con Alejandro ya calmado y asegurado de que pronto estaría bien, regresaron a casa. Esa noche, mientras Alejandro dormía tranquilo después del susto, María se sentó en la oscuridad de su sala, mirando la puerta cerrada del estudio donde Javier pasaba cada vez más tiempo solo. Decidió que necesitaba ayuda externa. María, con el peso de la preocupación aún fresco en su mente, sabía que no podía permitirse el lujo de detenerse. Había demasiado en juego. Con Alejandro en la escuela al día siguiente y Javier en una de sus sesiones de terapia con Sofía, María aprovechó la oportunidad para hacer algo que había estado posponiendo. Se dirigió al centro de la ciudad para reunirse con Martín, el detective privado recomendado por Laura. Martín era un hombre de mediana edad, con una mirada perspicaz y una presencia tranquilizadora. Escuchó con atención mientras María explicaba la situación, asintiendo ocasionalmente, su expresión seria. «Vamos a necesitar más que una sospecha para actuar. Si lo que dice es cierto, debemos tener pruebas concretas antes de proceder», explicó Martín, su tono profesional pero comprensivo. María asintió, sintiéndose algo aliviada por tener a alguien con experiencia a su lado. De vuelta en casa, María instaló software de mejora de audio en su computadora, decidida a revisar las grabaciones de la cámara oculta para intentar captar las conversaciones entre Javier y Sofía. Pasó horas ajustando filtros y aumentando el volumen, hasta que finalmente las voces distorsionadas comenzaron a tomar forma, revelando fragmentos de sus conversaciones. Su corazón se detuvo cuando escuchó a Javier hablar con un tono que nunca había usado con ella. «Necesitamos asegurarnos de que María no sospeche nada hasta que sea demasiado tarde». Las palabras fueron como un puñal para María, confirmando sus peores temores. Armada con las grabaciones, María se encontró nuevamente con Martín al día siguiente. Juntos escucharon las conversaciones y el detective asintió, grave. «Esto es serio, María. Parece que están planeando algo contra ti y posiblemente también contra Alejandro. Necesitamos actuar rápido». Martín propuso un plan para monitorizar más de cerca a Javier y Sofía, incluyendo la instalación de más cámaras en áreas clave y seguimientos discretos cuando Sofía llegara y saliera de la casa. María estuvo de acuerdo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No solo tenía que protegerse a sí misma y a su hijo, sino que también necesitaba desenmascarar la verdad detrás de la fachada de Javier. Mientras implementaban el plan, María mantenía una fachada de normalidad en casa, aunque cada momento con Javier se volvía más tenso, sabiendo lo que ahora sabía. Observaba cada movimiento, cada mirada, intentando no delatar su conocimiento mientras esperaba que Martín recopilara suficiente evidencia para actuar. María se sentía como si estuviera en un constante estado de alerta, cada día cargado con la tensión de lo que sabía y lo que aún necesitaba descubrir. Después de instalar las nuevas cámaras y dispositivos de seguimiento con la ayuda de Martín, se convirtió en una observadora silenciosa en su propia casa, viendo y escuchando, esperando el momento en que podría atrapar a Javier y a Sofía en su juego. A medida que pasaban los días, María notó un cambio en las interacciones entre Javier y Sofía. Parecían más cautelosos, como si sospecharan que algo estaba cambiando. María se preguntaba si Javier había notado algo diferente, algo que le hiciera pensar que ella podría estar sobre su pista. Sin embargo, no había vuelta atrás, estaba demasiado comprometida con descubrir la verdad. Un jueves por la tarde, mientras Alejandro estaba en una clase de arte después de la escuela, María y Martín se reunieron en la oficina del detective para revisar las últimas grabaciones y observaciones. Martín mostró a María varios clips donde Javier y Sofía hablaban en un código que parecía referirse a planes futuros y fechas específicas. También le mostró fotos de Sofía reuniéndose con personas desconocidas, comportamientos que aumentaban las sospechas de su involucramiento en actividades ilícitas o dañinas.
Creo que estamos cerca de descubrir algo grande, María, pero necesitamos una prueba irrefutable, dijo Martín, cerrando su laptop con un gesto decidido. Tal vez sea hora de considerar llevar esto a las autoridades. Podrían obtener una orden para interceptar comunicaciones o incluso traer a Sofía para un interrogatorio. María asintió, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de involucrar a la policía la hacía sentir tanto alivio como miedo. ¿Cómo reaccionaría Javier? ¿Y si todo se precipitaba antes de que pudieran asegurarse de estar protegidos? Voy a hablar con un contacto en la policía, continuó Martín. Alguien de confianza que pueda entender la delicadeza de la situación y actuar con discreción. Necesitamos asegurarnos de que todo se maneje de la manera correcta. Agradecida por la prudencia y el compromiso de Martín, María se sintió un poco más esperanzada. Al regresar a casa esa noche, se esforzó por mantener su rutina normal, cenando con Javier y escuchando distraídamente mientras él hablaba de su día, cada palabra que decía ahora filtrada por la desconfianza y el conocimiento de sus verdaderas intenciones. Más tarde, mientras se acostaba, el sueño se le escapaba. Sabía que los próximos días serían cruciales. Tenía que mantenerse fuerte por Alejandro y por el bebé que aún crecía dentro de ella. La determinación de proteger a su familia era su faro en la oscuridad que se había instalado en su vida. La tensión en la casa de María se podía cortar con un cuchillo. Cada día que pasaba, ella se sumergía más en su doble vida. La esposa y madre cariñosa por un lado y por el otro, una mujer en una misión secreta, trabajando con Martín para desenmascarar la red de engaños tejida por Javier y Sofía. Una mañana fría de martes, mientras Javier estaba en otra de sus sesiones de terapia, María recibió una llamada de Martín, quien le pidió que se reunieran urgentemente. Había novedades importantes. Al llegar a la oficina del detective, María encontró a Martín junto a un hombre que no había visto antes. Era el contacto de Martín en la policía, el inspector Soto, un hombre serio con una mirada aguda que parecía penetrar todo lo que veía. Señora García, hemos estado revisando la información que Martín nos ha proporcionado y hemos decidido actuar, comenzó el inspector Soto, su voz firme y decidida. Hemos obtenido autorización para monitorear las comunicaciones entre Javier y Sofía y lo que hemos encontrado confirma nuestras peores sospechas. Martín extendió una serie de fotografías y transcripciones sobre la mesa. María, con manos temblorosas, comenzó a revisar los documentos. Las transcripciones revelaban no solo la intención de Javier y Sofía de apoderarse del apartamento y los recursos de María, sino también discusiones sobre cómo asegurarse de que María no pudiera interferir en sus planes, con implicaciones cada vez más oscuras. Vamos a necesitar su ayuda para el próximo paso, dijo Martín, mirando a María con seriedad. Necesitamos que usted continúe actuando como si nada supiera mientras nosotros preparamos un operativo para atraparlos en el acto. Es crucial que no levante sospechas. María asintió, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. Era un juego peligroso, pero estaba dispuesta a jugarlo si eso significaba proteger a su familia. ¿Qué necesitan que haga?, preguntó, su voz apenas un susurro. Simplemente continúe con su rutina diaria. Informe a Martín de cualquier cambio en el comportamiento de Javier o Sofía. Estamos organizando un equipo para intervenir en el momento óptimo, basado en las pautas de comportamiento que hemos observado. Cada detalle puede ser crucial, explicó el inspector Soto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para María. Mantener la calma frente a Javier era cada vez más difícil, sabiendo lo que sabía. Sin embargo, su fachada no se desmoronaba, sostenida por la determinación de ver justicia para ella y su hijo. Una tarde, mientras Alejandro jugaba tranquilamente en su habitación, María recibió una señal preestablecida de Martín. Era hora de actuar. Todo estaba en marcha para una confrontación que, esperaba, pondría fin al reinado de manipulación y miedo instaurado por Javier. El aire estaba cargado de tensión en la casa de María esa tarde. Cada tic-tac del reloj parecía resonar en su cabeza como un martillo, marcando el tiempo hasta el inevitable enfrentamiento. Mientras Alejandro jugaba afuera, María se sentó en la quietud de la sala, reflexionando sobre los últimos acontecimientos. La tristeza se había asentado en su corazón como una piedra pesada. No podía dejar de preguntarse por qué Javier, el hombre que había llegado como un faro de esperanza en su vida tras la pérdida de Luis, había decidido traicionarla de una manera tan fría y calculadora.
¿Había sido toda una farsa desde el principio? ¿O había algo en él que se había torcido, llevándolo por un camino oscuro? Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas mientras contemplaba las sombras que se alargaban en el suelo. Sentía una mezcla de dolor, traición y una profunda pena por el hombre que creyó conocer. Pero mientras se permitía un momento de vulnerabilidad, también sentía cómo se encendía una chispa de determinación en su interior. No iba a dejar que la desesperanza la venciera. Tenía demasiado en juego, especialmente ahora con otro hijo en camino. Fue en ese momento de introspección cuando sonó su teléfono. Era Martín. Su voz era un recordatorio de que el tiempo para actuar había llegado. «Estamos listos, María. ¿Está usted?» Tomando una profunda respiración para estabilizar su voz, María respondió con firmeza. «Sí, estoy lista». «Hagámoslo», dijo casi no queriendo decirlo, pero sabiendo que era necesario. Con las instrucciones claras en su mente, María se preparó para la confrontación. Javier y Sofía llegarían pronto, y todo debía llevarse a cabo como estaba planeado. María se colocó en el salón, donde se había instalado la mayoría de las cámaras adicionales y el equipo de grabación, su presencia ahora un bastión de coraje en lugar de miedo. Cuando Javier y Sofía entraron parecían confiados, sin saber que cada paso que daban estaba siendo monitorizado. Javier comenzó a hablar, su voz suave, tratando de sonar consolador, sin saber que María ya conocía la verdad. «María, hemos estado pensando en el futuro y...» María lo interrumpió, su voz firme y más fuerte de lo que ella misma esperaba. «¿El futuro, Javier? Un futuro donde planeas dejarme sin nada, donde ni siquiera te importa lo que pueda pasarle a tu hijo». Javier con cara de sorpresa le replicó. «¿De qué estás hablando?» «No sé de qué...», dijo, pero la sorpresa y el miedo se filtraron en los ojos de Javier mientras agentes de policía y Martín entraron en la casa, mostrando sus placas y asegurando el área. Javier y Sofía fueron rápidamente detenidos, sus protestas y negaciones ahogadas por la evidencia abrumadora presentada contra ellos. «¿Qué es esto, María? ¿Cómo te atreves?», dijo forcejeando con el guardia. «De la misma forma en que tú pudiste traicionarme con una cualquiera», dijo para ahora y ser llevados arrestados. Mientras veía cómo se llevaban a Javier, María sintió un alivio agridulce. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria. Se permitió un momento para llorar la pérdida de lo que había creído que era su vida, pero también sintió una creciente sensación de esperanza. A pesar de la traición y el dolor, había encontrado la fuerza para proteger a su familia y asegurar su futuro. Ahora, mirando hacia adelante, sabía que podría enfrentar lo que viniera con una nueva resiliencia, forjada en el fuego de la adversidad. Después de la dramática confrontación y el arresto de Javier y Sofía, la casa de María parecía extrañamente tranquila, como si las paredes mismas exhalasen un suspiro de alivio. María pasó la noche en vela, repasando los eventos que habían cambiado su vida para siempre. Alejandro, seguro en su habitación, dormía tranquilo, ajeno a la profundidad completa de lo que había ocurrido. Al día siguiente, con Javier y Sofía detenidos, María se reunió con Martín y el inspector Soto en la oficina del detective para discutir los próximos pasos. El inspector explicó que, gracias a la evidencia recolectada, Javier y Sofía enfrentarían múltiples cargos que garantizarían un juicio justo y, muy probablemente, una condena significativa. «María, hiciste lo correcto al venir a nosotros cuando lo hiciste», dijo el inspector Soto, ofreciéndole una mirada de profundo respeto y admiración. «Has mostrado una gran valentía». Martín asintió, agregando, «Y no solo has protegido a tu familia, sino que también has ayudado a prevenir que estos individuos pudieran hacer daño a otros. Tenemos evidencia y expedientes sobre Sofía. Al parecer ella estaba involucrada por hurto y manipulación a pacientes discapacitados para su propio beneficio. Sin embargo, como solo había rumores y cero pruebas, nunca se abrió un caso. Sin embargo, gracias a ti ahora hemos podido hacer justicia. Es un final limpio para un caso complicado». María agradeció sus palabras, pero dentro de ella, una tormenta de emociones todavía rugía. La traición de Javier, la magnitud de su engaño, era algo que aún necesitaba procesar completamente. Había amado a este hombre, le había confiado su hogar, su vida y la seguridad de su hijo.
En las semanas siguientes, mientras Javier y Sofía enfrentaban la justicia, María se dedicó a reconstruir la vida normal que había sido interrumpida. Buscó apoyo en Laura y otros amigos cercanos, quienes la rodearon de amor y cuidado. También comenzó a asistir a sesiones con un terapeuta, trabajando para desenredar los hilos de confianza rota y traición. Uno de los momentos más difíciles fue explicarle a Alejandro lo que había ocurrido. María eligió sus palabras con cuidado, asegurándose de que su hijo entendiera que estaban seguros ahora, que las personas que habían querido hacerles daño estaban lejos y no podrían volver a lastimarlos. ¿Por qué Javier querría hacernos daño, mamá?, preguntó Alejandro una tarde, mientras miraban juntos por la ventana de la cocina, observando cómo las hojas caían suavemente del árbol en su patio trasero. María suspiró, buscando la forma de explicar la complejidad del corazón humano a un niño. A veces, las personas toman decisiones muy malas porque piensan que eso les dará lo que quieren. Javier cometió errores muy grandes, pero nosotros estamos juntos y eso es lo más importante. Con el tiempo, el juicio de Javier y Sofía llegó a su fin. Fueron condenados y sentenciados a prisión por sus crímenes, un resultado que, mientras traía un cierre, también dejaba a María reflexionando sobre la fragilidad de la confianza y la fortaleza necesaria para reconstruirla. María despertó con los primeros rayos del sol iluminando su habitación, una metáfora perfecta para el nuevo capítulo que estaba comenzando en su vida. La casa, una vez un campo de batalla de secretos y mentiras, ahora resonaba con sonidos de renovación y esperanza. A medida que el embarazo avanzaba, María se sentía más conectada con el pequeño ser que crecía dentro de ella. Este niño, concebido en medio de la tormenta, se había convertido en un símbolo de su resiliencia y capacidad para renacer de las cenizas del dolor. Decidida a brindar un ambiente lleno de amor y seguridad para Alejandro y el bebé que estaba por llegar, María comenzó a hacer cambios en la casa. Pintó las paredes de la habitación que sería del nuevo bebé, eligiendo tonos suaves y acogedores. Cada pincelada era un paso hacia adelante, alejándose de las sombras del pasado. Durante este tiempo, también fortaleció su red de apoyo. Laura, siempre una roca, continuaba siendo una presencia constante, brindando no solo apoyo emocional, sino también ayudando con los preparativos para el bebé. Juntas, organizaron un pequeño baby shower, un evento íntimo con amigos cercanos y familiares que celebraban la nueva vida que María estaba a punto de traer al mundo. María también retomó su carrera. Había tomado un descanso necesario durante el tumulto de los eventos recientes, pero ahora se sentía lista para volver. Su jefe, quien había sido increíblemente comprensivo durante todo, la recibió con los brazos abiertos, y María encontró en el trabajo una bienvenida normalidad y un sentido de propósito. Sin embargo, no todo era fácil. Las noches a menudo traían consigo momentos de reflexión solitaria, donde las dudas y los miedos sobre el futuro se deslizaban como sombras en la oscuridad. ¿Podría realmente superar todo lo que había sucedido? ¿Estaría a la altura de las demandas de ser madre de 2 hijos, una de ellos nacida de circunstancias tan tumultuosas? En uno de esos momentos, recibió una llamada inesperada de Martín. Desde el juicio, habían mantenido un contacto esporádico, principalmente para actualizar sobre cualquier desarrollo post-juicio o simplemente para asegurarse de que María y Alejandro estuvieran bien. Martín había sido más que un detective en todo esto. Se había convertido en un amigo. ¿Cómo te sientes con todo, María?, preguntó Martín, su voz llena de una genuina preocupación. Algunos días son mejores que otros, admitió María, pero cada día siento que estoy un poco más cerca de dejar todo atrás. Me estoy enfocando en el futuro, en mis hijos, en encontrar la paz. Es todo lo que puedes hacer, respondió Martín, y sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? María sonrió, agradecida por su constancia. Lo sé, y gracias, Martín. Las semanas parecían deslizarse como hojas llevadas por un viento otoñal, mientras María se preparaba para la llegada de su hija. Cada día estaba lleno de actividades, consultas prenatales, preparativos para el nuevo bebé y tiempo de calidad con Alejandro, quien estaba emocionado por convertirse en hermano mayor. Sin embargo, a pesar de la alegría y la anticipación, una sombra de ansiedad se cernía sobre María. Las cicatrices emocionales de su reciente pasado aún eran palpables, y la proximidad del parto traía consigo un renovado sentido de vulnerabilidad.
Una mañana tranquila, mientras dejaba a Alejandro en la escuela, María sintió un dolor agudo y repentino que la obligó a detenerse y apoyarse en su coche. Aunque había experimentado dolores esporádicos antes, este sentía diferente, más intenso. Intentando mantener la calma, respiró hondo varias veces, recordando las técnicas de respiración que había aprendido en sus clases de preparación para el parto. Aún así, el miedo al parto prematuro comenzó a invadirla, y decidió no tomar riesgos. Llamó a su médico desde el coche, explicando los síntomas. Siguiendo el consejo de su médico, María condujo al hospital para ser evaluada. Al llegar, fue recibida por un equipo que la llevó de inmediato a la sala de evaluación. Después de varios exámenes, el obstetra le informó que, efectivamente, estaba comenzando un trabajo de parto prematuro. Aunque estaba cerca de su fecha de parto, no era lo suficientemente cercana como para estar completamente fuera de peligro. Martín y Laura llegaron al hospital poco después de recibir la llamada de María. Encontraron a María intentando mantenerse serena mientras monitores emitían los latidos constantes del corazón de su bebé. «Estamos aquí, María, no estás sola», dijo Laura, tomando la mano de María entre las suyas. Martín asintió con serenidad, su presencia un pilar de fuerza en la habitación. A medida que las horas avanzaban, el equipo médico decidió que lo más seguro sería realizar una cesárea de emergencia. Las complicaciones potenciales de un parto natural, dadas las condiciones, podrían poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. María, aunque nerviosa por la rápida escalada de los eventos, consintió, confiando en la experiencia y el juicio del equipo médico. El procedimiento fue organizado con rapidez. En la sala de operaciones, rodeada por luces brillantes y rostros cubiertos por mascarillas, María se sintió como si estuviera en el centro de una tormenta silenciosa. La anestesia hizo efecto, y mientras su cuerpo se adormecía, su mente se aferraba a la idea de conocer pronto a su hija. Finalmente, el sonido de un llanto agudo llenó la sala, cortando a través de la tensión como un rayo de luz. «Es una niña hermosa», anunció el médico, mientras una enfermera envolvía cuidadosamente a la bebé y la llevaba a los brazos de María. Mirando el rostro de su hija, un oleaje de emociones invadió a María. Alivio, amor y un profundo sentido de maravilla se mezclaron en sus lágrimas. Martín y Laura, de pie a su lado, compartieron el momento, sus propios ojos brillando con lágrimas de alegría. De regreso en la habitación del hospital, con su hija dormida a su lado y Alejandro murmurando dulces palabras a su nueva hermana, María sintió un renacimiento de esperanza. La vida, con todas sus pruebas y tribulaciones, había traído un nuevo comienzo, uno lleno de posibilidades y promesas de días mejores. A medida que los días comenzaban a alargarse y las hojas en los árboles del parque frente a la casa de María se teñían de tonos cálidos de otoño, la vida encontraba un nuevo ritmo. María se ajustaba a la dinámica de ser madre de 2 hijos, cada día lleno de desafíos y alegrías. Alejandro se había adaptado a su rol de hermano mayor con una ternura que a menudo dejaba a María contemplativa, maravillada de cómo la adversidad había templado su espíritu sin endurecer su corazón. La pequeña Eva, con apenas unos meses, ya mostraba un carácter vibrante y risueño. Sus ojos, tan observadores, seguían a María por la habitación, y su risa era un bálsamo que sanaba las viejas heridas aún presentes en el alma de su madre. Un día, mientras María estaba en el jardín jugando con Alejandro y Eva descansaba en su cochecito, tuvo un momento de reflexión en el cual miró al cielo para buscar apoyo de su gran amor, Luis. «Querido, he intentado encontrar el amor de nuevo tras tu partida, pero lo único que pude recibir además de amor momentáneo fue traición, mentiras y faltas de respeto», dijo con una sensación de tristeza. «Gracias a ti he aprendido a amar y, más importante aún, a saber cómo quiero que me amen. Tu recuerdo y tu presencia siempre estarán conmigo. A pesar de todo, quiero que me des la fuerza y la sabiduría para saber abrir mi corazón de nuevo y vivir el resto de mi vida siendo amada como tú fueses querido que así sea», dijo soltando una lágrima por su mejilla. «Alejandro y Eva te amarán siempre, gracias», dijo para lanzar una sonrisa de melancolía al cielo, producto de su agradecimiento por todo lo vivido, que, a pesar de haber sido duro, ha sido necesario para crecer. De repente vio acercarse a Martín por un costado del jardín. Desde el juicio, él había sido una presencia constante,
ofreciendo apoyo y asegurándose de que María y los niños estuvieran bien. Pero hoy, su paso parecía llevar un propósito diferente, más deliberado. Martín saludó a Alejandro con una sonrisa y luego se dirigió a María, que sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo ante la seriedad de su expresión. «María, ¿puedo hablar contigo un momento en privado?», preguntó Martín. Su voz llevaba un matiz de solemnidad que hizo que el corazón de María se acelerara un poco. Dejando a Alejandro jugando con un vecino que había venido a buscarlo, María caminó con Martín a un banco bajo el gran roble en su jardín. Sentados allí, con las hojas susurrando sobre ellos, Martín tomó un momento antes de hablar, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «María, estos últimos meses, desde que todo sucedió, he estado pensando mucho sobre la vida, sobre la justicia y sobre las segundas oportunidades», comenzó Martín, su mirada fija en el horizonte antes de volver a María. «Y sobre nosotros». María sintió cómo su respiración se hacía más pesada, su corazón latiendo fuerte mientras esperaba que continuara. «Lo que quiero decir es que, a lo largo de todo esto, he llegado a conocerte muy bien, y he visto la fuerza increíble y la bondad que posees. Y me he enamorado de ti, María, de ti, de todo lo que eres y de lo que representas». Las palabras de Martín colgaron en el aire entre ellos, cargadas de emoción y sinceridad. «Yo no quiero ser solo alguien que vino a ayudarte en un momento difícil. Quiero ser alguien que esté aquí para ti y para tus hijos, siempre. Quiero compartir la vida contigo con amor, respeto y unidad, si tú me lo permites», añadió, su voz firme pero suave, los ojos llenos de esperanza pero también de una vulnerabilidad palpable. María, abrumada por la sinceridad y profundidad de sus palabras, sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Durante mucho tiempo, había cerrado su corazón al pensamiento del amor, centrada en sobrevivir y proteger a sus hijos. Pero Martín, con su constancia y cuidado, había sido una roca en su vida. «Martín, no sé qué decir, excepto que sí, también he sentido algo creciendo entre nosotros. Me has mostrado tanto apoyo y comprensión que me encantaría que nos sigamos conociendo», dijo María, su voz temblorosa pero clara. Sonriendo con un alivio que parecía iluminar su rostro, Martín tomó la mano de María entre las suyas. «Juntos, entonces», dijo, y en ese momento, con el suave sonido de las hojas y la risa de los niños de fondo, María sintió que, tal vez, estaba lista para comenzar de nuevo, con Martín a su lado, hacia un futuro lleno de promesas y nuevas posibilidades. La historia de María es un testimonio de la capacidad humana para enfrentar y superar las adversidades con valor y resiliencia. A través de su viaje, aprendemos que incluso en los momentos más oscuros, donde la traición y el engaño amenazan con desmoronar todo lo que valoramos, la fuerza del espíritu humano puede prevalecer. María nos enseña que el amor y la confianza, aunque frágiles, no son fácilmente destruidos y pueden renacer de las cenizas de la adversidad. La moraleja de esta historia resalta la importancia de la comunidad y del apoyo incondicional. Amigos y aliados como Laura y Martín juegan roles cruciales, no solo como soportes emocionales, sino como pilares en la reconstrucción de una vida desgarrada por la traición. A través de ellos, aprendemos que nadie necesita enfrentar sus batallas solo, y que el apoyo de aquellos que nos rodean es fundamental en nuestra capacidad de sanar y avanzar. Esta moraleja nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para perdonar, amar y seguir adelante, sin importar las pruebas que enfrentemos. Nos recuerda que, al final del día, la esencia de la vida radica en la capacidad de transformar nuestras experiencias más dolorosas en escalones hacia un futuro más brillante. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, desafíos y, sobre todo, esperanza. Si nuestra historia resonó contigo, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros videos donde seguiremos compartiendo relatos que inspiran y transforman. Recuerda, en medio de la adversidad, siempre hay un camino hacia un nuevo comienzo. Hasta la próxima.